vamos a preguntar también a José Luis Marín, que es senador de Vox y que nos ve y nos escucha ya. Señor Marín, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué va a hacer usted cuando salga del confinamiento? Volver al trabajo. ¿Qué falta hace? Pero entiendo que los senadores están trabajando vía telemática, ¿tienen reuniones y ese tipo de cosas o no? Sí, sí, de hecho estamos trabajando todo por vía telemática, vía telemática que de presencia física. Ajá, sé que Vox está siendo muy crítico con el gobierno de coalición, con las medidas que se están llevando a cabo. ¿Ustedes qué opinan de que en la región de Murcia, nos vamos a quedar en Murcia, 100.000 trabajadores de la construcción y de la industria hayan vuelto ya a sus trabajos? Lo primero que hay que decir es que este país lleva prácticamente un mes con toda la población confinada y en cuanto a lo que son los sectores económicos, pues aproximadamente llevan 15 días. Entonces, este país, como cualquier otro, no puede permitir que su sector económico, su motor, lleve mucho tiempo encerrado, enclaustrado o paralizado. Dicho eso, a partir de ahora sí que se debe de intentar volver poco a poco a la normalidad, pero esa vuelta a la normalidad tiene que estar marcada por el mantenimiento de las medidas de prevención o de precaución sanitaria, que deben de estar marcadas por el llamado comité de expertos. Dentro de ese comité de expertos ya empiezan a salir voces que dicen que todas estas medidas no han salido consensuadas, es decir, no se ha tomado en consideración las medidas de este consejo asesor, digamos, y que todo ha sido por orden y mando del gobierno. Entonces, siempre hay que poner por delante, como digo, estas medidas de prevención sanitaria y dentro de cada sector económico, construcción, industrial, etcétera, contactar pues con los sectores afectados y ver las posibilidades que tienen de implantar estas medidas de control sanitario cada uno dentro de su sector. De todas formas, por lo que está diciendo, ayer le preguntaban a Pedro Sánchez en la rueda de prensa si esa medida de poder hoy ir a trabajar miles de personas en toda España había sido consensuado por el comité de científicos de expertos a los que consultan y contestó que, bueno, contestó sí, ya está, no contestó nada más, pero dijo sí. ¿Se entiende que no es así? Yo entiendo que no, como he dicho antes, empiezan a surgir voces discrepantes, que no ha habido tal consenso, digamos. En materia económica, ¿cuál es la fórmula que tiene Vox para poder salir de todo esto, teniendo en cuenta sobre todo a los más perjudicados, a las pymes, a los autónomos, a los hosteleros y al sector turístico? Dentro del programa que ha hecho Vox de Protejamos España, hay unas medidas económicas fundamentales que van encaminadas a la protección tanto de los autónomos como de las pequeñas empresas. De eso, una propuesta de Vox es que el gobierno, entre otras muchas cosas, pagara el sueldo a estos autónomos o a estos pequeños empresarios que durante este tiempo han visto sus ingresos reducidos a cero, pero por el contrario sí que han tenido que hacer frente a, por ejemplo, los autónomos, al pago de las cuotas mensuales, etcétera. Dentro de esas medidas sí que hay que fomentar, hay que estimular, hay que controlar, como digo, este sector económico que es el motor importante para este país, para que luego podamos volver a la marcha, a la rutina diaria. Unidas Podemos, lo hablábamos hace un momento con el diputado Javier Sánchez Serna, ha propuesto, y Pedro Sánchez decía ayer que lo van a poner en marcha cuanto antes y que probablemente, decía Sánchez Serna, se apruebe en el Consejo de Ministros de mañana o en el de la semana que viene, esa renta mínima, la renta básica. ¿Están de acuerdo ustedes con esta medida? Esa renta básica o mínima, como queramos llamarlo, como se ha visto, pone un poco en contradicción o en enfrentamiento los dos sectores del gobierno, es decir, el sector, llamémosle podemista, y el sector socialista. Ahí están las discrepancias entre el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá. Siempre hay ahí una polémica entre ellos y hasta ahora no se han puesto de acuerdo en cuál va a ser realmente esa renta mínima. Unos hablan de 430 euros, otros de 500. En aquellas familias que tuvieran hijos o que tuvieran algún discapacitado, incluso llegar a los 1.000 euros,
pero eso más que nada es miel para hoy y hambre para mañana. Porque en caso de aprobarse, eso sería para 3 meses. Y después de esos 3 meses, ¿qué? Volvemos otra vez al cero. ¿No sería mejor crear las condiciones adecuadas para que estas personas o estos trabajadores que actualmente están sin trabajo pudieran tener un trabajo asegurado de cara al futuro? ¿Y cómo se crean esas condiciones? Eso sería cuestión del gobierno, tanto en sector agrícola, en sector industrial, crear pues esas medidas para que tanto empresas del sector agrícola como del sector industrial pudieran contratar a esas personas que actualmente no tienen trabajo. Ajá. Además de todo esto que está hablando, en materia económica, si volvemos a lo que ha pasado con la crisis sanitaria, Vox también ha sido muy crítico con la forma de actuar del gobierno. ¿Qué habrían hecho ustedes de otra manera para que el resultado no hubiese sido el que ha sido hasta este momento? Muy sencillo, seguir las recomendaciones que tanto desde organismos nacionales como desde organismos internacionales estaban encima de la mesa. En primer lugar, si no se sabe, yo lo indico, existe un documento que es la Estrategia Nacional de Seguridad aprobada el 1 de diciembre de 2017, donde a raíz de las pandemias que en años anteriores habían surgido en el mundo, ese documento marcaba las medidas de prevención o de precaución de cara a solventar posibles nuevos episodios de pandemias o de epidemias, así como en el caso de enfrentarnos a estas situaciones, qué medidas poner en marcha. Como digo, ese es un documento que se aprobó el 1 de diciembre de 2017 y que fue ratificado por este gobierno en marzo del 2019, es decir, ya con el gobierno actual. Dicho eso, que es el documento que sentaría la base de los actos que habría que hacer, es sabido que desde enero tanto distintos informes o dictámenes de la OMS como del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas, así como a nivel de los mandos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, ya estaban alertando desde enero qué era lo que se nos venía encima y qué cosas eran las que había que actuar. Entre otras cosas, el director de la OMS, en fecha 2 de marzo, ya venía a indicar o aconsejar que se evitaran, que se impidieran todas aquellas concentraciones o manifestaciones. Eso fue el 2 de marzo. ¿Hizo algo el gobierno? Nada, al contrario, fomentó la famosa manifestación del 8M. Ahí todos recordarán las manifestaciones de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cuando vino a decir que como que nos iba la vida en esa manifestación. Y realmente a muchas personas se les ha ido la vida a partir del 8 de marzo. Como digo, si se hubieran hecho simplemente seguir lo que estos organismos nacionales e internacionales nos decían, pues posiblemente el número de contagiados, el número de fallecidos no hubiera sido el que actualmente tenemos. Hombre, es cierto que se ha hablado mucho sobre que esas manifestaciones del 8 de marzo pudieron ser un foco importante de infección, pero ustedes también celebraron Vista Alegre con miles de personas. Sí, de acuerdo. ¿Había algún dictamen por parte del gobierno? Ninguno. No solo nosotros hicimos nuestra famosa manifestación de Vista Alegre, hubo partidos de fútbol, hubo partidos, hubo concentraciones de distinta índole porque no estábamos informados. Todos estos informes han salido a colación a posteriori. El único que lo sabía, que sí disponía de esta información, como digo, desde finales de enero, ha sido el gobierno. Y el gobierno ha callado, ha silenciado toda esta información, todas estas recomendaciones, simplemente con el objetivo ideológico de poner por delante su manifestación del 8M. ¿Cómo cree en la región de Murcia que va a ser esta recuperación económica? ¿Qué sectores se van a ver más dañados? ¿A cuáles les va a costar más? Y si vamos a conseguir de aquí al verano, no queremos poner fechas, nadie las quiere poner, pero de aquí al verano que algunos sectores, los más perjudicados, puedan ir sacando la cabeza. En concreto, en la región de Murcia, todo el mundo sabemos que nuestro principal sector es el sector turístico. Ese sector turístico se ha visto muy perjudicado, pues actualmente
con la prohibición de la celebración de la Semana Santa, y de cara al verano todo dependerá de cuándo se pueda abrir pues este confinamiento, digamos, para que todos esos empresarios, todas esas empresas del sector turístico vuelvan otra vez a la rutina, a su trabajo normal, aunque para este año va a ser muy complicado, muy difícil. José Manuel Marín, senador de Vox, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.